Bienvenidos a La Estocada, un podcast punzante. Pensando en la coyuntura, el segmento de actualidad de La Estocada. Los 5 partidos que conforman la coalición llegaron al gobierno con un documento, un compromiso por el país, que es lo que nos compromete a todos entre nosotros y nos compromete a todos con la opinión pública. Todo lo que está por fuera del compromiso por el país, no hay, valga la redundancia, un compromiso recíproco entre los distintos partidos. Este proyecto de ley que presentó Cabildo Abierto, que obviamente está en todo su derecho, está por fuera del compromiso por el país. Con lo cual, quien habla, presidente de la República, se ve liberado a actuar según su propia concepción. Agregado a esto hay un decreto que llevó mucho tiempo, acá está el secretario de Presidencia que estuvo trabajando conjuntamente con el prosecretario, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Ganadería. Llevó mucho tiempo surcir esas tensiones que eventualmente pueden aparecer entre medio ambiente y ganadería, en este caso el sector forestal, y estamos muy conformes con esa reglamentación. Y la parte que te interesa de la respuesta es, si se vota el proyecto de ley, sostengo que el Poder Ejecutivo la va a vetar. La aprobación en el Senado del proyecto de ley forestal presentado por Cabildo Abierto, con sus votos y los del Frente Amplio, desató la primera gran crisis dentro de la coalición de gobierno. El presidente ya había anunciado que, si se aprobaba el proyecto, lo vetaría. Ahora bien, ¿qué explica tanta polémica? El proyecto básicamente viene a limitar la actividad forestal, imponiendo ciertos límites a su extensión territorial y un conjunto de deberes de conservación del suelo a los agentes económicos que explotan este rubro. El principal problema técnico del proyecto aprobado es su falta de armonía con la ley madre en materia forestal, es decir, la ley 15.939, ya que en su artículo primero, es decir, el artículo primero de la ley forestal, declara de interés nacional la defensa, el mejoramiento, la ampliación, la creación de los recursos forestales, el desarrollo de las industrias forestales y, en general, de la economía forestal. Por su parte, el artículo segundo del proyecto aprobado limita la superficie total de bosques de rendimiento y generales en todo el país a un 10% de la superficie nacional bajo explotación agropecuaria definida en el Censo General Agropecuario. Por ende, no es necesario ser un experto en cuestiones de interpretación jurídica para comprender que existe una contradicción flagrante entre el interés público en ampliar y desarrollar la industria y la economía forestal y la imposición de un límite global e inmodificable de superficie pasible de ser forestada. O es una cosa o es la otra. Lo que no es compatible es la convivencia de una norma que fomenta una actividad con otra de igual rango jurídico que la limita. La voluntad limitadora del proyecto se complementa con lo dispuesto en su artículo primero, el que establece lo siguiente. La plantación de bosques generales y de rendimiento tipificados en la ley 15.939 queda limitada a los suelos de prioridad forestal. A los efectos de la aplicación de lo dispuesto en el inciso anterior, son suelos de prioridad forestal aquellos que a la fecha de entrada en vigencia de esta ley hayan sido designados como terrenos forestales según lo establecido en el artículo 5 de la ley 15.939 y decretos reglamentarios vigentes. En lo que respecta a la actividad forestal, el artículo 4 del proyecto aprobado establece que todos los actores de la cadena forestal deberán procurar que la masa forestal nacional, constituida por bosques de rendimiento y bosques generales, implantados o a implantarse en el futuro, se realicen y manejen incorporando adecuadas tecnologías para el mantenimiento de los recursos naturales involucrados y su productividad en los sucesivos ciclos de explotación. Obviamente será una dependencia estatal la encargada de controlar que este punto se cumpla. En este caso particular será la Dirección Forestal del Ministerio de Ganadería y la Dirección Nacional de Medio Ambiente del Ministerio de Ambiente.
El artículo 5, por su parte, le impone a los propietarios de bosques o padrones la obligación de cubrir el costo de la reparación de los daños provocados al relieve de los suelos por la actividad forestal, debiendo implantar en ellos coberturas vegetales permanentes y, en caso de no ser ello posible, plantar montes con especies nativas. Va de suyo que estamos ante un proyecto que limita de manera flagrante el derecho de propiedad privada y la libertad de empresa, puesto que el Estado limita la realización de una actividad plenamente lícita e impone una serie de deberes de conservación sobre la propiedad. Finalmente, el Ejecutivo comunicó a la Asamblea General el veto, argumentando básicamente lo siguiente. A. Es el Poder Ejecutivo quien tiene a su cargo el cometido esencial de fijar y conducir las políticas sectoriales. B. El texto aprobado vulnera los derechos de propiedad, libertad y de trabajo. C. La libertad económica es un derecho fundamental de todo ser humano y abarcaría todas las libertades y derechos de producción, distribución o consumo de bienes y servicios. D. En este caso resultaría notoria e innecesariamente afectada la libertad de producción, puesto que con este proyecto los productores no podrán elegir el destino productivo de sus tierras en el marco de las regulaciones vigentes. E. El proyecto genera graves perjuicios económicos y afecta la seguridad jurídica. Y por último, F. Podrían verse afectados derechos adquiridos. Ahora bien, llama la atención que el Poder Ejecutivo haya vetado el proyecto alegando que el mismo viola el derecho de propiedad, cuando el propio decreto reglamentario de la Ley Forestal, es decir, el 452 de 1988, establece en su artículo 4, literal A, que los bosques de servicio de un predio agropecuario no podrán superar el 8% de su superficie. ¿Por qué el Ejecutivo le indigna una limitación a la propiedad hecha por ley, pero mantiene una de igual naturaleza, pero realizada mediante decreto? El Ejecutivo, hace relativamente poco tiempo, a principios de diciembre, emitió el decreto 405 del 2021. En él regula la actividad forestal creando, como es habitual en este país, un conjunto de procedimientos y trámites burocráticos. Su artículo primero crea el Registro Ambiental de Plantaciones Forestales, a cargo de la Dirección Nacional de Calidad y Evaluación Ambiental, la DINASEA, dependiente del Ministerio de Ambiente. Su artículo segundo le exige a todo interesado en realizar una nueva plantación forestal de entre 40 y hasta 100 hectáreas, solicitar el registro del proyecto a la citada dirección para poder iniciar la ejecución de la plantación. Respecto a los suelos ya forestados, el artículo 12 del reciente decreto establece que serán objeto de estudio ambiental y de autorización ambiental especial las nuevas plantaciones forestales de 100 o más hectáreas. ¿Acaso estos requisitos burocráticos no suponen también una limitación al derecho de propiedad privada y a la libertad de trabajo y de empresa? El texto que fundamenta el veto menciona este decreto y lo coloca como ejemplo de que el Estado dispone de otros medios menos restrictivos para regular la actividad forestal sin perturbarla ni interferir arbitrariamente en dicha actividad. No obstante, esta diferencia es meramente ilusoria, puesto que la violación de esos requisitos administrativos permite la imposición de una serie de sanciones económicas. Va de suyo que la limitación al derecho a la propiedad privada y a la libertad de empresa contenida en el decreto es menos grosera que la presente en el proyecto aprobado. No obstante, no es una diferencia de naturaleza, sino simplemente de grado. En el caso del decreto, la violación a los derechos constitucionales antes mencionados es aún más grosera, en la medida que tales limitaciones se realizaron apartándose de lo dispuesto en el artículo 7 de la Carta Magna, ya que fueron hechos mediante un acto administrativo. Abandonando el campo de lo jurídico, a nivel político, este acontecimiento admite por lo menos dos lecturas. Por un lado, el carácter impredecible de Cabildo Abierto y por otro, el oportunismo político y la hipocresía del Frente Amplio. Respecto al primer punto, ello no es novedad, puesto que no es la primera vez que Cabildo Abierto pone al oficialismo en algún aprieto o marca su agenda. No obstante, lo relevante aquí es la actitud del Frente Amplio. El mismo partido que fomentó la actividad forestal y la producción y distribución de celulosa, firmando contratos millonarios con empresas extranjeras, ahora se indigna ante el avance de esta actividad empresarial. La pregunta clave aquí es la siguiente. ¿Por qué la oposición no presentó un proyecto similar durante sus 15 años de gobierno ininterrumpido? ¿Por qué se preocupan ahora por las consecuencias de la forestación?
En cierto sentido, tiene razón el senador Botana cuando sostuvo lo siguiente: los gobiernos nacionales del Frente Amplio nunca movieron un dedo en el sentido del ordenamiento de la forestación. Y por otro lado, se les extranjerizaron 7 millones de hectáreas, pero estaban en otra cosa. Se les concentró la tierra en el país, pero estaban en otra cosa. La coherencia y la honestidad intelectual no son cualidades propias de nuestra clase política. Tanto el oficialismo como la oposición colocan sus intereses coyunturales por sobre los derechos fundamentales de los habitantes de este país. Tal como afirmó Ludwig von Mises en su obra Crítica al intervencionismo, la única elección del género humano está entre economía de libre mercado, libertad y democracia por un lado, y socialismo y dictadura por otro. Una tercera vía, un compromiso intervencionista, no es posible.